Bienvenidos sean todos. El tema que vamos a ver el día de hoy es biología de plantas. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Ok, dentro de las generalidades que tenemos para este tema, es que como ya lo habíamos visto, los grupos de seres vivos están divididos en tres dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y dentro del dominio eucaria ahora nos toca ver el reino plantae. Dentro del reino plantae vamos a encontrar organismos que tienen como principal característica la habilidad de realizar fotosíntesis, es decir, que son seres vivos autótrofos. Ellos fabrican sus propios alimentos, o su propio alimento, porque en realidad lo que fabrican con el proceso de fotosíntesis es glucosa, que es un carbohidrato, el cual va a funcionar como fuente de energía para todas las células de una planta. También aquí podemos encontrar seres vivos pluricelulares y seres vivos unicelulares. Y por ende, las plantas que son pluricelulares también van a desarrollar diferentes tipos de tejidos. Ahora, este es un grupo de seres vivos sumamente importante porque compone la cadena base de todas las redes tróficas. ¿Sí? Las plantas componen el primer nivel. Al no existir las plantas, todos los demás grupos de seres vivos estarían condenados a la extinción porque son el grupo primario. Es de donde se origina toda la materia que después va a ser consumida. Ahora comentamos que las plantas son autótrofas. A veces tenemos la idea equivocada que las plantas conocidas como carnívoras son heterótrofas, es decir, que consumen su propio alimento como si lo cazaran. Pero la realidad no es esta. Estas plantas carnívoras también hacen fotosíntesis, por eso tienen que estar en lugares donde exista la luz. El objetivo de que ellos consuman algunos insectos se debe a que crecen en suelos que son extremadamente pobres en nitrógeno. Y como ya lo hemos visto también con anterioridad, los seres vivos somos ricos en este elemento, ¿sí? Tenemos muchísimo nitrógeno, oxígeno, carbono en nuestro cuerpo. Entonces, estas plantas que son consideradas carnívoras se alimentan de esos insectos porque necesitan nitrógeno, no porque los utilicen como alimento. Dentro de las características generales que tenemos en las plantas, y para que se puedan considerar plantas, deben de ser células eucariotas. ¿Sí? Sin duda alguna tienen que ser células eucariotas independientemente de si sean unicelulares o pluricelulares. Deben de ser autótrofas, como les comentaba, que realicen su propio alimento, que realicen el proceso de fotosíntesis. Las células deben de poseer cloroplastos, que son organelos que contienen la clorofila y que son los encargados de realizar la fotosíntesis, como tenemos aquí esta imagen. Eso es un cloroplasto con un corte medio y dentro del cloroplasto nosotros vamos a encontrar estas estructuras que se llaman tilacoides. Los tilacoides es como si fueran paquetes de tortillas acomodados unos sobre otros. Estos son los que se encargan de realizar el proceso de la fotosíntesis realmente. Entonces, todo tipo de célula que se vaya a considerar célula vegetal tiene que tener sí o sí cloroplastos. Además, otras características que debemos de tomar en cuenta es que las células vegetales deben de poseer una pared celular. Esta pared celular es lo que les va a otorgar la rigidez y está compuesta por un carbohidrato llamado celulosa. Ahora, mencionamos qué es lo que les otorga la rigidez. La pared celular en la planta va a variar su grosor dependiendo en qué parte de la planta la estamos viendo. Si estamos hablando de las hojas, la pared celular que presentan es muy delgada. Por eso las hojas hasta cierto punto pueden ser flexibles. Pero si hablamos de la pared celular que se encuentra en las células del tronco, va a ser exageradamente gruesa, que es lo que permite que existan árboles como por ejemplo las secuoyas que se puedan erguir hasta más de 100 metros. Son organismos sésiles, es decir, que no van a poseer movilidad propia. No pueden desplazarse de un lugar a otro ni huir de los animales que los consumen como alimento. ¿Sí? Las plantas no se mueven. Y de hecho, precisamente porque no se mueven, hay muchas plantas que han desarrollado ciertas peculiaridades que las defienden de los depredadores, como ya sean espinas, sean crecer muy altos o producir ciertas toxinas que en algunos animales les da un sabor amargo y para otros casos en los humanos afectaría como un veneno. Así que son tóxicas para nosotros. Además, las plantitas pueden reproducirse tanto de forma asexual, ¿sí?, a través de esporas, como de forma sexual, a través de gametos. Para la clasificación del reino plantae, sí, tenemos que las plantas se encuentran clasificadas
tomando muchísimas características. Y cuando vimos taxonomía sabemos que ya se toman muchas características para poder clasificar un grupo de seres vivos. Pero la más grande clasificación que podemos encontrar en las plantas son de aquellas que tienen semillas y de las que no. Las plantas que no tienen semillas son conocidas como criptógamas. Y estas plantas sin semillas son consideradas las más primitivas. Es decir, que fueron las primeras en aparecer en nuestro planeta. ¿Cuáles son los grupos que encontramos aquí? Encontramos a las crisofitas, ¿sí? Que son conocidas como las diatomeas, a las rodofitas, que son las algas rojas, a las feofitas, que son las algas pardas, a las clorofitas, que son las algas verdes, a las briofitas, que son los musgos, y a las pteridofitas, que son los helechos. Ahora, aquí tenemos unas diatomeas, ¿sí? Estas son estructuras vistas al microscopio. Las diatomeas son las únicas que son microscópicas, el resto son macroscópicas, perdón. Tenemos a las algas rojas, las algas pardas, las algas verdes, y si se fijan, estos primeros grupos biológicos que tenemos todavía estaban obligados a vivir en el agua. Sí, recordamos que el origen de la vida fue en el agua y después se fue dando poco a poco la transición hacia la tierra, que es lo que encontramos después con los musgos y con los helechos. A pesar de que ya crecen en la tierra, están obligados a crecer en lugares con cantidades de humedades muy altas, ¿sí? En climas secos no se pueden desarrollar. Ahora, para el caso de la clasificación de las plantas con semillas, a estas las vamos a llamar fenerogamas. Y las fenerogamas también son conocidas como espermatofitas. Y estas son las plantas que poseen semillas propiamente dicho. Y son las más abundantes actualmente y también son consideradas como plantas un poco más complejas o más avanzada teóricamente evolutivamente hablando. Existen alrededor de 270,000 especies descritas por la ciencia. Y a ventaja de lo que pasa con las criptógamas, esas se dividen nada más en dos grupos, que van a ser las gimnospermas, donde encontramos a las cícadas y a todas las coníferas, y a las angiospermas, donde encontramos a todas las plantas con flores. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior las cícadas. Aquí están las coníferas que vas a encontrar todos los tipos de pinos. Y después tenemos a las plantas con flor. En este caso, estas dos plantas, aunque ya generan semillas, no generan flor. Y su polinización la va a hacer el viento. ¿Sí? Ambos grupos de plantas van a generar algún tipo de pseudofruto, que en el caso de los pinos, por ejemplo, los conocemos como las piñas. Y esas estructuras al abrirse generan semillas que se consideran aladas porque las puede llevar el viento para distribuirse. Contrario a lo que pasa con las angiospermas, que estas plantas evolucionaron de manera muy cercana con insectos o animales que las ayudan a polinizarlas. Y una vez que las polinizan, este tipo de plantas pueden formar un fruto y dentro de este fruto se van a encontrar los embriones, que van a ser las semillas. Existen polinizadores muy variados como los murciélagos, algunos mamíferos más grandes todavía que los murciélagos, las abejas, las mariposas, las polillas, los escarabajos, etc. La variación tan grande existente, también los colibríes pueden ser polinizadores. La variación tan grande que existe entre los tipos de flores se da porque los tipos de polinizadores también son muy vastos. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Si tienen alguna duda ya saben que me pueden mandar algún mensaje. Y por mi parte es todo. Me despido.